Bueno, antes que nada, un saludo a todos. Veo que muchos están en sus hogares, los que tienen cámara y eso, veo que están en sus hogares, algunos otros en sus oficinas. Eh, y al final, en tiempos de pandemia, pues nos hemos acostumbrado un poco a este tema de estar en casa. Pero eso no nos impide tener acceso a información, a conocimiento y compartir un poco los trabajos que estamos haciendo para ayudar a divulgar, ¿no?, el impacto del sector. Nosotros somos miembros, para los que no nos conocen, somos Georgia Tech Panamá, el Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá. Y somos un centro que, aunque somos financiados por el gobierno de Panamá, somos una empresa también en el sentido de que pertenecemos a gremios del sector privado como la Cámara de Comercio, AmCham, pero por supuesto la Cámara Marítima. Pertenecemos desde hace muchos años a la Cámara Marítima. Hemos colaborado con la Cámara en varios temas, estamos ya explorando nuevas colaboraciones y como miembros de la Cámara pues nos gusta compartir con ustedes cosas como estas, pero a la vez recibir retroalimentación de ustedes. Entonces, la presentación de hoy va dirigida, y les agradezco su tiempo que nos van a prestar hoy, la presentación de hoy va dirigida a compartir un poco sobre una herramienta específica que se comenzó a trabajar unos años atrás con un objetivo, pero luego el objetivo se fue ampliando y se hizo pública. Se hizo una herramienta que no es ya del gobierno o de gabinete logístico, es de todos. Entonces, la queremos compartir con ustedes. Se lanzó oficialmente el año pasado y ahora se las voy a poder mostrar en vivo para que vean cómo registrarse y todo. Pero lo importante aquí es más que todo abrir esa posibilidad para que ustedes también nos retroalimenten, la usen, nos digan cómo mejorarla, porque al final las herramientas solamente son útiles cuando están en buenas manos, y esas son las manos de ustedes, no las nuestras, las de ustedes. Nosotros creamos herramientas para que ustedes las puedan utilizar, para que ustedes las puedan explotar. Entonces, en esa línea, tenemos una breve presentación para explicar de dónde viene la herramienta, los primeros minutos, y luego entonces vamos más que todo a mostrarles o compartirles la herramienta en sí, ¿no?, para que la vean en vivo. Entonces, esta herramienta que le estamos mostrando hoy se llama Infologística Panamá, y ahora van a ver que ese no era el nombre original, pero se llama Infologística Panamá. Así mismo la pueden encontrar en internet, infologísticapanamá.com. Por supuesto, parto de quiénes somos nosotros. Como mencioné antes, somos Centro de Innovación e Investigación en Logística. Fuimos creados en el 2010, estamos desde el 2010 trabajando. Comenzamos como un centro de Senacid, así como ustedes ven estos centros como Indicasat, Senamep, todas estas instituciones que han crecido y han jugado un rol en el ecosistema de ciencia. Nosotros comenzamos como una institución financiada por Senacid, precisamente porque somos un centro enfocado en no seguir necesariamente la línea tradicional, sino tratar de llevar a cabo ciertos proyectos que salgan de la parte rutinaria de los procesos del día a día, los procesos operativos, sino que sean más de inteligencia, que sean más de planificación, que sean más de perspectiva, o sea, pensando hacia futuro, que involucren metodologías concretas, científicas, métodos matemáticos, tecnología, programación. Entonces, éramos un poco diferente a lo habitual. Entonces, fuimos creados originalmente dentro del esquema de las instituciones que originó Senacid. Y en el 2015 fuimos incorporados como brazo técnico del gabinete logístico. ¿Eso qué significa? Gabinete logístico y lo que ahora es, digamos, la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Gabinete Logístico, que está dentro de la Unidad de Asuntos Logísticos en Presidencia, es nuestra unidad rectora. Cuando Gabinete Logístico requiere algo, ellos son quienes generalmente nos ayudan a definir nuestra agenda de los proyectos que debemos trabajar. Sin embargo, al ser brazo técnico de gabinete logístico, esto también implica que cuando ellos requieren que una entidad imparcial, que no está adscrita a ninguna de las instituciones, en el gabinete logístico ustedes vieron que hay un montón de gente, está MIDA, está MINSA, está ACP, AMP, no tiene todas estas instituciones. Cuando hay proyectos interinstitucionales y se requiere una entidad imparcial que utilice metodologías concretas y que utilice tecnología para poder solventar o analizar ciertos problemas, nosotros como brazo técnico ahí es que nos buscan, porque podemos tomar una visión externa, una visión holística del sistema. Entonces ese es nuestro rol con Gabinete Logístico,
asesorarlos, apoyarlos en tareas concretas que involucran cierto tipo de metodologías tirando hacia el lado de investigación. Y, por supuesto, desarrollo. O sea, investigación sin desarrollo queda en nada. Entonces, para nosotros el tema es IDI, ¿no? Investigación, desarrollo e innovación. Y en ese sentido, hay cosas concretas que nos piden que desarrollemos como esta aplicación. Y el trasfondo de esta aplicación es que uno de los requerimientos en cualquier país es poder monitorear lo que sucede en los diversos sectores económicos vitales para poder tener, ¿sabes? Como ir al médico. Te toman el pulso, te pesan para saber si tu presión es tan alta, también te la miden. Asimismo, tenemos que estar aquí en nuestros países. Debemos estar un poco pendientes de lo que está sucediendo. Y aparte de INEC, que es una institución que centraliza mucha información, realmente alguna de la información logística está un poco dispersa. Y la forma en la que de repente el INEC la presenta puede ser práctica para algunos usuarios más analíticos, pero para la persona que requiere saber rápidamente qué es lo que está pasando, o sea, que te quiere tomar el pulso, no le vas a traer una ficha de 20 páginas médicas. Y la idea de esta aplicación es tener todo lo básico y más importante en un solo lugar. Entonces, por eso se nos pidió que hiciéramos lo que originalmente era llamado el tablero de control ¿Ha habido alguna situación con la llamada? logístico. No que yo me haya enterado. ¿Por qué? Porque antes me acaba de comentar. Ese tablero de control de indicadores de gabinete logístico lo trabajamos a lo largo de un periodo de tiempo. No fue como que un día nos despertamos y dijimos, esto es lo que va. O sea, hubo un trabajo de trasfondo para poder pasar de lo que era el dashboard del gabinete logístico a Infologística Panamá. Entonces, el objetivo del proyecto inicial fue consolidar en un solo sitio los indicadores de desempeño más relevantes del sistema logístico nacional. No solamente del sector marítimo, por ejemplo, sino todo lo que pasa también en tierra, lo que pasa por aire. O sea, todo lo que tiene que ver con el sistema logístico nacional. Tenía que ser una herramienta, o sea, era en un solo sitio, y ese un solo sitio es muy importante, porque originalmente esta herramienta la hicimos como una página web, desktop, ¿sabe? Con mucha información, muchas gráficas y muchas cosas. Y en algún momento nos dimos cuenta que un gran porcentaje de la gente que accesa a este tipo de información lo hace desde un móvil. Por lo tanto, no tenía, o sea, no que no tenía sentido. En nuestro portal logístico, que lo tenemos desde hace varios años, siempre tenemos información más detallada, más a detalle de algunos puntos que van a ver en esta herramienta. Pero aquí lo que tenemos es la parte ejecutiva, la parte que cuando uno llega y dice, ok, yo quiero saber cómo está la inflación, yo quiero saber cómo está el LPI, yo quiero saber cómo está el movimiento de contenedores del mes pasado. Si quieres más información, dije, ok, ¿cuánto fue en cada terminal de tal tipo de movimiento? Pues van a la página de nosotros y ahí está. Y si nosotros no lo tenemos, dirigimos a la institución adecuada que es la fuente. Pero digamos que esta herramienta se hizo para que el usuario tuviera al alcance de sus manos lo más importante. Entonces, un solo sitio comenzó como una página web para usar en una laptop común y corriente, pero en algún momento decidimos hacerla para móvil, porque es donde estamos ahora mismo, ¿no? Entonces, pasamos el día pegado al celular. Entonces, el otro punto importante era que fuera información confiable, actualizada y útil. El útil se definió sentándonos con los usuarios. Los usuarios originales de esta herramienta fueron usuarios principalmente, o sea, eran la gente de gabinete logístico y por lo tanto en su gran mayoría instituciones públicas. Pero cuando fuimos a hacer la herramienta pública, nos sentamos también con usuarios del sector privado, inicialmente con la gente del comité consultivo, pero también fuimos hablando con otros actores para poder ir mejorando un poco la información que presentábamos. Y confiable y actualizada es un requisito sine qua non para nosotros poder tener algo en la herramienta. Si nosotros ponemos algo que es falso, nos caen en plancha. Si tenemos algo que se actualiza cada 7 meses, 8 meses o algo así, lo tenemos con 8 meses de atraso, también los usuarios se sienten incómodos, a pesar de que no necesariamente es culpa nuestra, es como la información está presentada allá afuera. Entonces nosotros enfocamos mucho en que la información fuera tanto confiable como actualizada. Y en casos donde la información se actualizaba con cierta lentitud, nos sentamos con las instituciones que generan la información para tratar de buscar mecanismos de recibirla de manera expresa, de manera más rápida. Y hubo
hay indicadores que no se los voy a detallar, pero hay indicadores que se trabajaron en el sentido de hablar con las instituciones y decir, ok, ¿qué tan rápido se puede generar esto? Actualmente se genera cada 6 meses con 3 meses de atraso. Hay forma de tenerlo trimestral con 1 mes de atraso, con 2 meses de atraso. Quizá desde el punto de vista de un usuario externo se parece mucho, pero lo que no se ve es dónde estábamos antes. O sea, el trabajo de recoger estos indicadores también involucró consensuar con las instituciones qué tan rápido podíamos tener la información. Y tenemos un esquema de comunicación automática y también proactiva con las instituciones cuando vemos que no nos envían algo a tiempo para poder, vamos a ponerlo así, corretearlo, porque al final hay un tema aquí de dialogar con las instituciones. No es corretear en una connotación negativa, sino recordarles la importancia de esto. No es nada más para nosotros, hay otras herramientas, hay portales de gobierno de transparencia, por ejemplo, que se alimentan de información similar. Entonces, cualquier cosa que nosotros podamos hacer para que algo fluya más rápido también impacta a otras personas que no necesariamente son usuarias de nuestra herramienta. Entonces, confiabilidad, recencia, o sea, que la información esté reciente y actualizada, y utilidad. Esos son los 3 pilares para poder considerar un indicador aquí. La herramienta tiene segmentos, o sea, digamos como verticales del negocio, ¿no? Si para un negocio tenemos que pensar en cuáles son las verticales del negocio. Y el negocio logístico pues es sumamente amplio. Entonces tenemos diversos segmentos que fueron aprobados por gabinete y se buscó una visión amplia del sector y que hubiera representación de las entidades que componen el gabinete logístico sin dejar de lado el sector privado, porque 1/3 del gabinete logístico son los representantes del sector privado. Entonces ellos también, o sea, el sector privado también está representado aquí. Y los indicadores específicos, ¿se acuerdan lo que decían antes? ¿No? Que fueran actualizados, que fueran confiables y que fueran útiles. La parte de útil tiene que ver con si es relevante para ustedes, para los usuarios. Y distintos usuarios tienen distinta percepción de que es útil. Algunos de ustedes van a decir, bueno, este indicador en particular no me es útil, pero hay un grupo de usuarios que dice que sí. Entonces nosotros tratamos de buscar un balance, de tener la mejor cantidad, la mejor mezcla de indicadores que satisfaciera a ese mix de usuarios del sector logístico que es sumamente diverso. Solamente en la Cámara Marítima, por ejemplo, hay mucha diversidad, y así mismo pasa en todos los gremios, y así mismo pasa a nivel estratégico de lo que es el sector logístico. Hay gente de aéreo que de repente uno pensará que no le pesan mucho los datos marítimos y viceversa, pero en la práctica todos son complementarios. Y nuestra misión es hacer una visión holística. Entonces buscamos maximizar la relevancia para los usuarios y sobre todo poder continuamente actualizarlo. Tratamos de evitar indicadores que el banco tal hace 3 años hizo un estudio y midió una cosa X y nunca más lo volvió a hacer. Que eso pasa mucho aquí en Panamá y pasa mucho en todos los países, ¿no? Se hace una consultoría y ahí quedó. Tratamos de evitar indicadores como eso, porque si no lo puedes actualizar continuamente, no lo tengamos ahí ocupando un espacio valioso, ¿no? Entonces tratamos de buscar indicadores que podemos garantizar que les podemos dar continuidad. Así sea que involucre esfuerzo mantener esa continuidad de actualización. Y en la medida que pudimos buscar datos comparativos de otros países, porque es una herramienta para el país. Entonces queríamos también tener, ok, tenemos flujo portuario, vamos a poner el flujo portuario de Costa Rica, vamos a poner el flujo portuario de Colombia, vamos a poner el de Jamaica. Entonces buscamos también que haya disponibilidad de datos similares en otros países para poder incluir ese benchmark dentro de la aplicación. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos de eso. Pero nuevamente, confiabilidad. Si no teníamos una fuente confiable para el indicador, pues hubo un tema de diálogo. Revisamos diversas fuentes de datos y como ven aquí hay un listado no exhaustivo. Estas no son todas, pero un listado de instituciones que apoyaron de una u otra manera en este proyecto con información. Desde instituciones internacionales como las que están en la mitad de abajo, como UNCTAD, el Fondo Monetario, el WEF y el Banco Mundial, pero también instituciones nacionales, por supuesto INEC, ¿no? Que es el concentrador de todas las estadísticas y también, digamos, el lente metodológico. Ellos son los que depuran la información que proviene de los distintos sistemas y nos dan lo que es la información oficial del país. Entonces, trabajamos mucho con INEC, pero también con otras instituciones que operan de manera un poco más independiente en algunos aspectos que INEC quizá no muestra, porque no son datos a ese nivel los que presenta INEC. Entonces, con AMP, por ejemplo, tenemos indicadores más detallados del sector portuario. Con Tocumen trabajamos la parte de los indicadores aéreos porque los podemos recibir en una forma exacta que nos permite mostrarlo al usuario de manera simple, sin tener que recorrer un informe extenso.
Y con el Canal de Panamá recibimos con cierta periodicidad ciertos detalles de los tránsitos por segmento en un formato que nos permite importarlos automáticamente a la herramienta, hacer la actualización de la herramienta ágil. Nosotros recibimos eso y al día siguiente ya está publicado. Y ese tipo de agilidad es importante para que estas herramientas se mantengan útiles. Entonces, la mejor manera de ver esta herramienta es ver la herramienta y no escucharme a mí hablando. Desafortunadamente me van a tener que escuchar un poquito más hablando cuando les muestre la herramienta, pero les prometo que no va a ser mucho tiempo. Entonces, si me permiten un segundo, les voy a mostrar ahora la herramienta en sí, para que podamos verla. Un segundo porque tengo que cambiar de pantalla. Deben tener en su ventana ahora mismo una herramienta de browser, deben tener una ventana web donde aparece nuestra herramienta. Así se ve en su celular, así se ve en una computadora normal también. Por supuesto está diseñada principalmente para celulares, así que se tiende a ver bastante mejor en celulares. Y la pueden ver en cualquier tipo de celular. Es una aplicación web, o sea, no es una aplicación que ustedes tienen que bajar el app en la tienda de Google o en la tienda de Apple. Esto es intencional porque al ser una herramienta web es muy fácil de actualizar información y donde ustedes se conecten, sea una tablet, sea una desktop, una laptop o su teléfono, donde sea, a su Kindle si quieren, van a poder ir a esta dirección que es www.infologisticapanamá.com y en infologisticapanamá.com pueden ver, pueden entrar a esta página. Si ustedes tienen ya un usuario creado, pues introducen su usuario, que es un correo electrónico y una contraseña. Si tienen un usuario creado, lo crearon alguna vez y se le olvidó la contraseña, igual tenemos la opción de restaurar su contraseña. A mí se me ha olvidado y me ha tocado restaurarla. Y es muy fácil, toma unos segundos, igual que en cualquier aplicación. Y, por supuesto, si no tienen una cuenta, un usuario, ustedes pueden, terminando esta presentación, o ahora mismo si quieren, ir a crear tu cuenta, introducen una información muy simple, muy rápido. La información esa no es para fines de espionaje ni nada por el estilo, es solamente información genérica para saber dónde están nuestros usuarios. Están en Panamá, están en otros países y cosas así muy básicas. Pero lo más importante es una dirección de correo válida para que cuando se les olvide la contraseña puedan restaurarla, porque si no, no tenemos dónde enviársela. Entonces, igual que cualquier app que tengan en su teléfono o cualquier página web, hay un protocolo de acceso. Esto es más que todo para que haya mecanismos de poder comunicarnos con ustedes a través de la herramienta. Y ahora van a ver por qué. Cuando ustedes entran, ¿no?, con su usuario y ustedes inician sesión, van a ver la página principal. Esta página principal es un menú de navegación típico de una herramienta móvil, donde aparecen lo que nosotros llamamos los segmentos, ¿no? Las verticales del negocio, pero en este caso más bien es, lo que estamos tratando de capturar es los segmentos de indicadores. Tenemos indicadores generales, ¿no?, las cosas que definen un poco cómo está la economía, ¿no? Y ahí podemos hablar de temas como inflación o desempleo, cosas que de repente no son innatas necesariamente puramente del sector logístico, son transversales de todo el país, pero que es esencial saber porque es un termómetro de dónde andamos parados, ¿no?, como país. Entonces esos son los generales. Después tenemos los indicadores globales. Los indicadores globales son estos famosos que publica el WEF, que publica el Banco Mundial, que si el LPI, que si el índice de competitividad global, el índice de innovación, todo Doing Business, todos estos índices que periódicamente los mencionan en medios y muchas veces leemos un artículo que habla sobre el LPI en cualquier sitio. Personalmente me ha tocado escribir a periodistas por esto porque dice, bueno, caímos 5 puntos, caímos en el ranking, ¿no?, con una señal de alarma y una sirena roja. ¿Qué significa caer en un ranking? ¿Qué significa subir en un ranking? ¿No? Entonces, a veces es importante tener la información de exactamente dónde está Panamá, pero también comprender qué pasó con los otros países, eso también lo tenemos aquí, pero también entender cómo se mide el indicador. Entonces, lo presentamos por puntaje y por ranking para que uno entienda de que a veces uno puede mejorar en el puntaje,
y caer en el ranking porque otros se movieron más rápido, o viceversa. A veces uno mejora en el ranking a pesar de que empeoró la situación, pero es porque los otros empeoraron más, ¿no? Entonces, es importante tener esa foto completa del sistema. Entonces, tenemos eso en esta sección de indicadores globales y tenemos los tres principales que son como del sector logístico, como lo entendemos usualmente. Lo que es la parte de los flujos de comercio exterior, lo que es la parte de transporte, que tiene muchas componentes, tiene canal, aeropuertos, transporte terrestre, marítimo, y la conectividad marítima que la separamos porque es algo, lo medimos, tiene una metodología independiente. Y también tenemos una sección de zonas económicas especiales que capturan el movimiento que no forma parte del comercio exterior tradicional. O sea, no es la parte de importaciones y exportaciones como las conocemos, sino lo que entra y sale en estas zonas francas, en estas zonas económicas especiales que tienen un régimen independiente. Y que a veces las estadísticas que se publican no capturan lo que está ahí. Dice, Panamá exportó no sé cuántos millones de dólares. Pero asterisco, no está incluido esto, no está incluido esto, no está incluido esto. Y nosotros veíamos esa problemática y por eso creamos un área especial en la aplicación para esas zonas económicas especiales. Y dejamos un espacio para otros porque hay algunos indicadores que no caen dentro de esas verticales y que pueden entonces expandirse si queremos incluir algo específico que de repente va ligado al sector logístico, pero de manera quizá indirecta, o que nutre algunos de los otros componentes. Por ejemplo, un driver de comercio exterior puede ser el tema agropecuario. Exportaciones puede ir ligado al tema agropecuario, entonces podemos aquí tener temas de MIDA. O ahora que el tema salud es muy importante, podríamos incluir aquí temas de MINSA. Entonces el otro nos permite capturar otras instituciones que tradicionalmente no están dentro de las verticales del sector logístico. Y como cualquier herramienta tiene un menú aquí. Y esta es la herramienta de Dana que cordialmente, el usuario de Dana que cordialmente lo prestó. Dana es parte de nuestro equipo y estuvo a cargo de mucho del trabajo que se hizo de sentarse con estas instituciones, discutir con ellos, pelear, sudar, llorar, para poder llegar a lo que estamos viendo aquí. Esto fue un trabajo de mucho tiempo, fue mucho trabajo poder aterrizar en esto, porque hay un tema de diseño, pero también hay un tema de contenido. Entonces, como cualquier herramienta, le pusimos algunas funcionalidades básicas. Y entre estas funcionalidades está el poder marcar indicadores favoritos. ¿No? Nada más rico que si a mí no me interesan 3 o 4 indicadores ahora mismo que quiero estar pendiente, yo puedo marcarlos, ahora van a ver cómo, dentro, como un favorito, y cuando yo vengo aquí a mi menú de favoritos, esos son los que me van a salir aquí, los que yo tengo identificados. Por eso es que uno crea un usuario personalizado para poder tener esa opción. Lo otro es que hay una sección de novedades donde se va indicando ciertas cosas que van saliendo, ¿no? Y cierta información que es pública. Hay algunas cosas que son públicas, hay otras cosas que son privadas. Y dependiendo del usuario, si es un usuario, por ejemplo, de gabinete logístico, tiene ciertos privilegios que un usuario que es del público no puede ver. Entonces nosotros tenemos eso customizado a través de los segmentos de novedades y documentos. Y entre las opciones que están aquí, por ejemplo, está el cambio de contraseña o desactivar su cuenta. Entonces lo hicimos idéntico de la manera que uno opera con la mayoría de las herramientas hoy en día, las herramientas web, las herramientas de apps de teléfono. Y para que vean un poco cómo es la visualización genérica de algunos de estos indicadores, voy a entrar primero a generales, más que todo para que vean un contraste, ¿no? Nosotros tenemos indicadores que por su naturaleza, su publicación tiende a ser estructurada anualmente, ¿no? Como el Producto Interno Bruto tiende a ser una cosa que es estructurada anualmente, se presenta cada año, tenemos el monto del año correspondiente, pero en un indicador típico aquí ven varias cosas. En un indicador típico tengo el nombre del indicador, al lado hay un icono de información. Cuando uno toca ese icono de información, sea una laptop o en su teléfono, van a ver el nombre completo del indicador y una explicación de qué trata el indicador y la fuente específica que utilizamos para actualizarla en nuestra herramienta. Esa no es la única fuente, pero es la fuente que nosotros escogimos porque quizás nos permitía comparar con otros países. Y dirán, digo, bueno, pero ¿por qué no usan INEC para el Producto Interno Bruto? Bueno, parte es eso. Cuando estábamos analizando algunos de estos indicadores macroeconómicos, uno de los temas que había, que distintos países, cuando van a analizar, por ejemplo, el PIB ajustado por paridad de poder de paridad de compra, algo así, PPP. Resulta de que el año que uno escoge de referencia
o ciertas particularidades que son más de economista. Yo no soy economista, pero ciertas particularidades, lo que llamarían como el designer choice, o sea, el choice de la persona que diseña ese indicador, dice, yo voy a usar esta referencia que está aquí, este sistema. Y no todos los países siguen exactamente el mismo patrón. Entonces, estas instituciones como el Fondo Monetario Internacional, ellos homologan los indicadores a través de diversos países. Entonces, nosotros aquí evaluamos múltiples fuentes, pero aterrizamos en que esta era la mejor, que cuando nosotros entráramos a ver el indicador, podíamos mostrarles a ustedes países para poder comparar. De lo contrario, nos íbamos a quedar solamente con el indicador de Panamá, que es importante, pero para nosotros era muy importante tener esa capacidad de poder compartir también dónde estamos respecto a otros. Sale el monto del indicador con la unidad, ¿no? 68.54 miles de millones de dólares americanos. Sale una estrella, que el poner o quitar esta estrella lo que permite es añadirlo o quitarlo de mis favoritos. Cuando algo está en los favoritos, como aquí Dana tiene el precio promedio del diésel, pues siempre cuando uno venga acá al menú y escoja favoritos, va a salir. Si yo quito esta estrella, ya no va a salir en el menú de favoritos. Y todos los indicadores tienen un detalle. Este detalle es esta grafiquita que se ve aquí azul. Cuando uno toca ese icono de detalle, se pasa a una página nueva. Y en esa página nueva se muestra genéricamente el indicador en su valor más reciente confirmado y oficial y el indicador en su valor anterior similar. O sea que si es un indicador anual, me muestra este año y el anterior. Si es un indicador trimestral, dependiendo de la situación, creo que no se muestra el trimestre anterior, se muestra el mismo trimestre del año anterior, porque es lo que es comparable. Entonces, dependiendo del indicador, se escogió cuál era lo que llamaríamos el periodo anterior de contraste. Entonces, tenemos el periodo actual, último, actualizado, y tenemos el periodo anterior de contraste para poder entonces medir el cambio de ese indicador. Esto es para todos los indicadores, hacemos esto. Al menos para todos los indicadores en los que tenemos una historia. Si añadimos un indicador nuevo del cual no hay historia, solamente saldría el actual, y dentro de un año ya tendríamos datos suficientes para poder incluir los periodos anteriores. Y abajo siempre aparece una visualización de algún tipo. Y esta visualización lo que captura es el indicador. Voy a desactivar Argentina por un segundo. Pero esta es la progresión de ese indicador en el tiempo. Desde el 2014, si yo me voy moviendo encima de las barras o si las toco si estoy en un celular, puedo ver la progresión de ese indicador a lo largo del tiempo. Pero, como ven aquí abajo hay un montón de iconos y aquí también hay un drop down, o sea, una barra de selección. Yo puedo aquí escoger otro país para comparar. Yo puedo decir, yo quiero Costa Rica, yo quiero México. Cuando yo cierro, me va a salir Costa Rica y México. ¿Okay? Si yo quiero compararme solamente con Costa Rica, pues nada más toco México de nuevo y se desactiva. Y así sucesivamente. Esto es interactivo, no hay que estar haciendo muchos ajustes. Hay dos formas de actualizar esta gráfica. Una es aquí arriba en el drop-down, en esta barra que se despliega, que si la toco se abre y me da ciertas opciones. O en el menú inferior, donde yo simplemente puedo ir tocando países y activarlos y desactivarlos. Entonces este es Panamá en azul con Colombia en verde, por ejemplo. Una comparación de nuestro PIB. Y como ven, digo, Panamá ha ido creciendo, claro que es un PIB más bajo que el de Colombia ha fluctuado considerablemente. Y si entonces lo comparamos con Chile, ¿no? Podemos ver otro comportamiento diferente. Y esto es útil más que todo porque, aparte del hecho de poder visualizar distintas combinaciones de países, aquí, en este botón, yo puedo ampliar esa gráfica o puedo bajar una imagen. Si estoy en mi teléfono y yo toco aquí, yo puedo bajar una copia de esta imagen, que hace muy fácil. Pueden tomar un screenshot, por supuesto, pero también esto permite bajar una imagen, sea que estén en una laptop o en su teléfono, y entonces poder compartirla con otras personas. Y eso puede ser útil cuando a veces uno está haciendo un análisis rápido, uno necesita un número rápido y que sea un número oficial. Entonces, esto que ven aquí es la interfaz típica con cualquier indicador, pero este fue un indicador anual, pero tenemos indicadores que son bisemanales, como el caso de los precios promedio de diésel y gasolina, que se actualizan cada par de semanas. Entonces, cada par de semanas vamos a tener aquí precios nuevos. Dice, bueno, queremos saber el sector transporte, uno de los principales drivers en el sector transporte es el costo del combustible. Entonces, aquí podemos ver el costo del combustible del periodo actual, que es 28 de agosto a 11 de septiembre, versus el periodo anterior, que es 14 de agosto al 28 de agosto.
Hubo un cambio mínimo, no se aprecia aquí a 2 decimales, pero sí hubo un cambio mínimo, ya en decimales más adentro, más detalle, pero podemos incluso comparar con el resto de Centroamérica cómo están los precios de combustible, ¿no? Y aquí siempre decimos que Panamá el combustible es costoso, pero este es el precio del combustible en Panamá. Este es el anual. Este es utilizando datos de la red de como Secretarías de Energía de Centroamérica. Tenemos un indicador anual del precio. Ellos calculan como un promedio, hacen un ajuste del precio que captura lo que pasó en ese año. Y ese es el que comparamos aquí. Aquí no tenemos Costa Rica de la semana pasada, pero sí tenemos lo que es el termómetro de la región para los últimos 5 o 6 años. Y eso lo que nos permite a nosotros hasta cierto punto es comparar dónde está Panamá respecto a esos países en cuanto al costo de combustible. Y como ven, Guatemala es el que más cercano está y Costa Rica es el que más arriba está. Y Guatemala es el que está más cerca de nosotros. Está sumamente PEC, ¿no? El costo de combustible, bastante ligado al nuestro. Entonces, son contrastes como estos que la herramienta nos permite, incluso en un indicador bastante simple como este. Tenemos temas como el índice de precios al consumidor, inflación, desempleo. Estos son generales, son indicadores generales. Y tenemos, como les decía, estos globales que son el PI, el famoso índice de desempeño logístico, que se basa en encuestas y que muchas veces es difícil de entender cómo es la metodología detrás, ¿no? Entonces, nosotros para el LPI mostramos 2 tipos, el puntaje y ranking, mostramos los distintos componentes del LPI y podemos entonces entrar aquí y ver específicamente el LPI, el componente de trazabilidad, cómo estuvo en la medición anterior, que fue 2016, y cómo está en la medición de ahora, cuánto cambió, y cómo estamos comparados con algunos países seleccionados. Estos países que se escogieron son países o que tienen o que son, entre comillas, competidores de Panamá. En ese índice en particular son los que están como cerca de Panamá. Chile siempre está metido en esos indicadores. En los de competitividad también está Costa Rica y Colombia. México es como un benchmark usualmente de la región, a ser un país sumamente grande, es una de las economías más grandes de la región. Pero también tenemos aquí, ¿por qué no?, a un Dinamarca, a un Singapur, para que nos miremos en el espejo de los mejores y comprendamos que, o sea, tenemos que aspirar a estar acá arriba. Entonces también incluimos países que sean referencias globales, no solamente regionales, porque creemos que eso es importante. Y tenemos este igual para los índices de conectividad marítima, como este Liner Shipping Connectivity Index que publica UNTAD. Lo tenemos para el Doing Business que publica el Banco Mundial, lo tenemos para el GCI. No en todos tenemos el mismo nivel de detalle, porque es una decisión propia de nosotros. Cuando se saquen los actualizados de algunos de estos indicadores, vamos a ir incluyendo más detalles, pero hasta ahora tenemos ese detalle en el LPI porque es el más relevante para el sector logístico. Pero sí vamos a incluir en el GCI algunos subindicadores que corresponden a o que impactan directamente al sector logístico. Ellos tienen indicadores de tramitología que también aparecen en el Doing Business, o tienen indicadores de infraestructura ferroviaria, infraestructura marítima, infraestructura aérea y todo eso. O sea, hay muchas cosas que se pueden capturar en esos globales, pero a veces es demasiada información y nos toca escoger y priorizar. Tenemos una sección de comercio exterior. Esta es una de las que es bastante curiosa porque aquí solamente se ven 5 indicadores, pero hay algunas cosas interesantes que esta sección de comercio exterior permite cuando uno entra a estos indicadores. Y si se fijan, hay indicadores que son mensuales, como importaciones y exportaciones, que son flujos bastante granulares. Esto tenemos actualizado hasta junio. Y créanme que si ven aquí un mes de actualización es porque eso es lo más reciente que hemos podido recibir oficial. A veces salen datos preliminares y nos tomamos la discreción de consultar con la institución y publicarlos, pero siempre procuramos que ya sean los datos oficiales. En las estadísticas marítimas, por ejemplo, casi siempre el último mes es un preliminar y después entonces sale el dato oficial. Nosotros siempre estamos pendientes de hacer esa actualización de preliminares oficiales. Pero hay muchos de estos que son trimestrales, ¿no? Los de peso, por ejemplo, son trimestrales y los de balanza comercial también. Entonces, en el caso vamos a ver momentáneamente las exportaciones. Creo que es un poco interesante ver un comportamiento aquí. Aquí en Panamá tenemos
el tema de que las exportaciones, hay como varios tipos y eso a veces es un poco confuso, ¿no? Porque uno tiene la exportación de bienes nacionales, ¿no? Que es lo que generalmente llamamos exportación. Pero también tenemos reexportaciones de zona libre de Colón, tenemos las exportaciones que salen de Panamá Pacífico, que no están dentro de las de bienes nacionales, y tenemos las que salen de zonas francas que tampoco están en bienes nacionales. Entonces se puede crear un poco de confusión cuando hablamos de cifras de exportación. Nosotros, por transparencia, hicimos unos ajustes a esta sección precisamente para reflejar esto. Nosotros incluimos aquí la capacidad de que en la gráfica de Panamá, vamos a quitar Argentina, porque Argentina exporta tanto que nos oculta. Estas son las exportaciones de Panamá, ¿no? Para el 2019, 713.39 millones. No es mucho, vamos a ser sinceros, eso es algo en lo que tenemos que mejorar bastante. Las exportaciones son uno de nuestros puntos débiles en este país. Y el último mes que tenemos activo y oficial es el de junio, donde con respecto al año pasado no nos movimos prácticamente nada. Entonces estamos igual que el año pasado, que no es tan grave considerando toda la crisis que hay en el mundo ahora mismo, pero igual, ¿no?, nos permite ver que tampoco es que crecimos. Pero aquí es donde se pone interesante. Cuando vemos la gráfica abajo van a ver que no está el último mes, son los últimos años completos. Pero nosotros podemos sobre la gráfica de Panamá añadir las exportaciones que agrega Panamá Pacífico, las que agregan las zonas francas y las que agrega la zona libre de Colón, que se vuelve la barra más grande aquí. ¿Okay? Y como ven, cuando uno combina todo eso, el valor es muy diferente. Y esto lo hicimos porque cuando uno va a ciertas bases de datos internacionales de comercio exterior, algunas de estas tipo Comtrade, ¿no?, estas bases de datos globales, que a veces las usan en las herramientas estas que publica el BID, el CAF y otra gente, cuando hablan de las exportaciones de Panamá o las importaciones, a veces combinan todo y hacen un washout. Te dicen, ah, no, el comercio exterior de Panamá fue de no sé cuánto, 10.000 millones de dólares en salida. ¿Cómo es posible si Panamá no exporta ni siquiera 1.000 millones? Bueno, es eso, porque combinan lo que hace Zona Libre con lo que hace Panamá Pacífico, con lo que hace Zona Franca. Y por eso nosotros hicimos este cambio, para poder reflejar eso y poder que ustedes pudieran escoger, mira, es que Zona Libre para mí no cuenta porque Zona Libre es reexportación. Me voy a enfocar en estas otras tres que sí son como más tiradas a valor agregado, o alguien puede decir, sí, Zona Libre hace valor agregado, vamos a incluirlo, a la hora de necesitar un número, un dato. Y aquí entonces pueden ver cuánto es el detalle de cada uno de esos segmentos en una sola gráfica, ¿no?, y tener una idea de cómo hemos ido mejorando en total como país, no solamente viendo el dato inicial, que es las exportaciones puras de bienes nacionales, sino viendo todo el combinado del sistema, lo que entra y lo que sale. Y esto igual lo podemos hacer para importaciones. Y en algunas de estas gráficas se tiene ese nivel, en otras no, por temas de disponibilidad de datos, pero siempre hacemos lo posible por capturar todo lo que hay en el sistema. Entonces, en el caso de peso bruto, aquí ven que no pusimos otros países, eso es por temas de disponibilidad de información práctica y actualizada de otros países, pero sí en la medida de lo posible tenemos los datos completos nacionales. Cuando ven que falta algún dato en particular, puede ser por un tema de que se está haciendo algún ajuste, porque estamos haciendo un ajuste de un dato preliminar a un dato oficial o algo por el estilo. Entonces, como es una herramienta web, cada vez que entren pueden verla un poquito diferente. No va a pasar, nosotros procuramos mantener todo estable, pero de repente entran un día y van a ver un indicador nuevo. Y cuando van a la sección de novedades en el menú principal, ahí les va a decir si añadimos un indicador o si hicimos algún cambio estético a la herramienta, si añadimos una funcionalidad. Entonces, esto todo es similar para la mayoría de las secciones, pero voy a cerrar con una que es relevante para muchos de los que están aquí, que es la actividad marítima portuaria. Este canal, este aeropuerto, yo los invito a que vayan a la herramienta y la utilicen, y ustedes mismos se sientan libres de comunicarse con nosotros y decir, te falta tal cosa. Eso es lo que queremos escuchar de ustedes. Ustedes nos digan, te falta tal, a mí me gustaría ver tal cosa. Al final, cuando uno es usuario de una herramienta, realmente uno es el que determina la utilidad. Yo no tengo derecho a decir qué es lo que es útil para ustedes. Si pusimos algo aquí es porque gente como ustedes nos dijo que era útil. Pero necesitamos más gente como ustedes que nos digan qué quiere ver para ir mejorando la herramienta con el paso del tiempo. Esta herramienta no es nuestra, nosotros solo la administramos, esta herramienta es de ustedes. Entonces, parte de empoderarse de una herramienta es decirle al que la diseñó, esto es lo que me gustaría ver, creo que podemos mejorarla con esto, esto, esto.
de repente saben de alguna fuente de información que nosotros por X o Y motivo tal vez no conocemos o no hemos validado. O tal vez ya la validamos y tenemos una razón para no usarla, pero ustedes nos pueden dar una opinión para así incorporarla, porque hay un valor grande de ese indicador. Esto es lo que queremos escuchar de ustedes, cómo mejorar esto. Entonces, les muestro solamente rápido la de actividad marítima portuaria, porque es uno de esos, es una sección muy pertinente de la Cámara Marítima, y siempre hablamos de este indicador, este es como el termómetro del sistema portuario, ¿no? Esto con los tránsitos y los peajes por el canal tiende a ser como los dos primeros números de los que se habla como termómetro del sector, pero de aquí se desprenden un montón de actividades que francamente no los tenemos todos capturados y quisiéramos tener más. Entonces, aquí por ahora tenemos lo que es el volumen de contenedores desglosado a nivel de desembarques y llenos y vacíos para el mes y también para el acumulado de lo que va del año hasta el último mes que tenemos oficial. Entonces, van a ver que esto es igual, ¿no? Desembarque, llenos, vacíos, desglosado. El de aquí abajo es el de julio en este caso. El de aquí arriba es del periodo acumulado de enero a julio. Entonces, este, como quien dice, el año en lo que va del curso, ¿no? Y esto lo que nos permite es ir contrastando contra el año anterior. O sea, si yo comparo dónde está el movimiento de contenedores en Panamá, enero a julio 2020 versus enero a julio 2019, medido en TEUs, tenemos un crecimiento del 11%. Esto es con todo y coronavirus. Entonces el virus vino e infectó todo el sistema, pero aún así parece que los anticuerpos los tenemos porque el sector se ha sostenido. Y si quisiéramos entonces entrar a detalles de saber por qué, siempre tenemos la opción de venir a evaluar ya segmentos particulares, porque aquí por lo menos podemos ver en la parte de trasbordo exclusivamente lo que fueron los movimientos del mes de julio para trasbordo de contenedores. Esto es en base a la información que nos suministra AMP, donde separamos los contenedores de trasbordo de los contenedores de carga local. Los contenedores de carga local incluyen también lo que va a zona libre, zonas francas, todo lo que se queda en el país. Pero lo que es trasbordo, entra y sale, eso cae acá en una bolsa. Entonces, este es el negocio ese que es un driver del performance de nuestro sistema portuario. Entonces, esto ha sido parte de lo que ha sostenido este performance que vemos aquí, donde hubo un crecimiento a pesar de lo que estaba pasando en el mundo, porque Panamá comenzó a consolidar mucha carga que iba para otros países y que simplemente las navieras no podían mandar a esos países, la gente no podía recibir la carga, entonces mucha gente partió, vamos a poner así, estacionó su carga en Panamá. También hubo navieras que concentraron sus vacíos en Panamá. Entonces hay muchos factores por los cuales Panamá creció. Entonces, para eso tenemos un par de indicadores extra que entran un poquito más de detalle de lo que es el negocio de transbordo. Aquí podemos ver el crecimiento específico en ese sector. Porcentualmente no es mucho para el mes de julio, pero esto es grande por los montos que esto representa. Y lo podemos ver entonces, ver a nivel de país cuánto fue los flujos de transbordo de los últimos años, pero también a nivel de puerto, y comparar la evolución en el tiempo. Por ejemplo, este que está aquí es Brasil-Santos, ¿no? Aquí hay 4 barras de Panamá, o sea, Balboa, Manzanillo, Cristóbal y PCA, y aquí está CCT también, pero aquí tenemos a Santos. ¿Okay? Aquí estoy agregando a Santos Brasil, para quienes tenemos los 2 últimos años, cuántos contenedores de transbordo movieron, y poder hacer una comparación contra los puertos nuestros. Competidor nuestro por excelencia, por supuesto, es Cartagena. Ustedes disculpen, pero tengo corresidentes en casa caninos y generalmente son muy animados a esta hora del día. Esa es una de las particularidades de esto del work from home, ¿no? Que te convives con todos, ¿no? Tus colaboradores y también la gente que vive contigo. Entonces, tenemos a Cartagena, que es usualmente el termómetro de competidor nuestro contra el que nos medimos, y aquí podemos ver no el total de Cartagena, aquí estamos viendo específicamente el flujo de transbordo de Cartagena comparado con el flujo de transbordo de los puertos panameños. Podemos ver entonces la evolución de ellos versus la evolución de nuestro sistema. Entonces, estas son cosas que hemos hecho y cada vez que entramos a la herramienta vemos algo que nos gusta y decimos, oye, ¿por qué no le agregamos tal cosa? ¿Por qué no conseguimos tal puerto? Para llegar a esta gráfica nos pusimos a pensar quiénes son los competidores nacionales, los competidores naturales nuestros, y había debate, ¿qué? Metemos a Manzanillo en México. México está es otro mundo, ellos son otra economía. No, Manzanillo es un competidor en transbordo nuestro porque está en todas las rutas que vienen de Asia, está antes que Panamá.
Entonces vamos a incluirlo porque es meritorio monitorearlo. Entonces metimos Manzanillo, porque si se fijan, tiene un flujo considerable de transbordo, más de 1 millón de TEUs. Entonces, cada vez que ustedes ven algo aquí, fue el resultado de un proceso de revisar si era importante, si era viable conseguirlo, si era confiable el número, si podíamos mantenernos actualizándolo sin que fuera excruciating, o sea, que íbamos a pasar horas y horas tratando de sacar un numerito, sino que fuera fácil de incorporar para que el proceso entre que el dato se publica y el dato se publica en la fuente y nosotros lo publicamos a ustedes sea el menor tiempo posible. O sea, nosotros no queremos retener información, nosotros lo que queremos es que cuando se publica de una vez salga a la luz. Entonces, apenas tenemos algo que es oficial, tratamos de incorporar la herramienta. Y podemos hacer mejoras en algunas de estas visualizaciones si identificamos, por ejemplo, de que hay ciertas necesidades de los usuarios de apreciar la data en cierta manera. De repente alguien dice, bueno, este transbordo es por mes, yo lo quisiera ver también acumulado contra el año anterior. Perfecto, lo podemos hacer, así como se tiene el de sistema portuario, el de volumen total de contenedores, que tenemos un acumulado arriba y tenemos un mensual abajo. Podemos hacer lo mismo para transbordo. Podemos hacer lo mismo para carga local. De repente alguien quiere ver la carga local desglosada, lo que entra y lo que sale. Perfecto, lo podemos hacer. Entonces, el único límite que tenemos nosotros es que los usuarios no nos digan lo que quieren y que los datos no estén ahí. Lo segundo no lo pueden controlar ustedes muchas veces porque depende de las instituciones que recolectan la información. Pero lo primero sí. Entonces, cerrando esta parte de la presentación, porque ya realmente esta era la última parte que les quería mostrar, ya son las 10:24, ya vamos hacia la hora de conversación, no les quiero quitar más tiempo. Yo quiero cerrar invitándolos a que entren a la herramienta. Ese es el primer paso. Vayan a infologisticapanamá.com. Van a ver ahí el menú de inicio, o sea, van a ver la pantalla de inicio donde pueden crear su usuario rápidamente y cuando entren van a poder guardarla en su celular como un botón. Aquí todos los Android y todos los iPhone uno puede guardar una página web como si fuera un botón de un app. Y entonces es más fácil. Cuando ustedes entran al app, generalmente va a pedirle si quieren grabar la contraseña. Entonces cuando uno entra expreso, como si fuera un app normal de teléfono, a pesar que es una página web. O si no tienen un teléfono a mano, pueden entrar desde su desktop o su laptop normal, así como hice yo aquí en mi laptop, infologisticapanamá.com. Entran, se registran y usen la herramienta. Vean qué es lo que tiene y díganos qué podemos añadirle, qué hace falta. Hay un sector que aquí, cada vez que muestro esto, siempre pienso, hay un sector aquí que es muy importante para la Cámara Marítima y que está súper presentado. Son los servicios marítimos auxiliares. Nosotros vamos a incluir información de servicios marítimos auxiliares, pero sabemos de que la información todavía en algunos subsectores de la economía es más limitada. Limitada no significa que no existe. El tema es la recurrencia con la que se actualiza, la confiabilidad de los datos en el tiempo, y uno pensaría que eso no es tan crítico, pero sí lo es. O sea, incluso en estos indicadores globales que los han medido por mucho tiempo, cada tantos años viene el Banco Mundial o viene el WEF y te cambia la metodología con que miden algunos de estos índices. Y eso nos pone a nosotros a correr porque tenemos que revisar si debemos hacer comparativas multianuales cuando las metodologías cambian. Y a veces a nivel local también puede suceder cosas así, donde un indicador lo medían de una forma, ahora lo miden de otra. Y cuando es así tenemos que hacer un trabajo más exhaustivo para que las comparaciones interanuales sean cónsonas y sean uniformes. Entonces, cuando a ustedes les venga una idea de algo que puede entrar aquí, siempre nos es útil saber qué es lo que creen que falta, pero también dónde creen que lo podemos conseguir, ¿no? Nosotros probablemente tenemos una idea, pero ustedes que están inmersos en el sector, de repente nos pueden decir algún ángulo innovador, ¿no? Dicen, mira, ven acá, pero háblate con tal gente, de esa gente, hay un grupo que trabaja estas estadísticas y podemos llegar a un acuerdo para poder tener, aunque sea algunos indicadores básicos de sectores que están subrepresentados. Industria marítima auxiliar es uno. Bunkering, como ven aquí, no tenemos un indicador de combustible. A pesar que la MP lo tiene, nosotros no lo hemos incluido todavía, porque sí queremos incluir una sección un poco más robusta que abarque esos otros servicios que pasan en el sistema. Debemos tener una noción de otras clases de cosas que hay en el país. Ahora, si se fijan en la sección de movimiento portuario, tenemos Almirante. O sea, unos años atrás Almirante, uno diría, no pinta nada, pero Almirante tiene un flujo considerable de contenedores y amerita tenerlo aquí.
Igual en el flujo aeroportuario, nuestro aeropuerto principal es Tocumen. Sin embargo, en la parte de pasajeros, nosotros nos hemos tomado la libertad de incluir todos los aeropuertos nacionales que tienen algún tipo de flujo medible, que están en administración de Tocumen o Aeronáutica Civil, y donde podamos recibir información de manera recurrente. Entonces siempre tratamos de ir un poquito más allá. Si la estadística, si los números están ahí, si los datos están ahí, si son confiables, tratamos de ir un poquito más allá, porque pasajeros a veces no es un termómetro para los logísticos. Decimos, me importa la carga. Bueno, recuerden una cosa, el negocio aéreo en Panamá, están la gente que hace carga exclusivamente, pero está la gente, como por ejemplo Copa, que mueve carga utilizando su red de vuelos de pasajeros. La conectividad de Copa viene de sus vuelos de pasajeros y ellos aprovechan y mueven carga. Entonces, nuestro negocio de Panamá como hub de carga aérea va muy ligado al de pasajeros, por eso incluimos los pasajeros. Entonces, como les dije, tratamos de incluir todas esas cosas que a veces pasamos por alto, creemos que no son parte del sector, pero que de alguna forma impactan al sector. Pero siempre podemos hacer un poquito más, y ese un poquito más puede venir de la mano de los gremios, ¿no?, del sector privado, que son los que están en la industria, viven en la industria y necesitan información, y nos pueden decir, oye, ayúdanos incorporando cosas como esta que pueden ser interesantes para nosotros. Entonces ahí cierro, porque si no, o yo voy a quedar ronco o ustedes se van a cansar de mí, pero para que tengan la oportunidad de hacer cualquier consulta, cualquier pregunta, aquí estoy yo, aquí está Yuritza, aquí está Dana, que son de nuestro equipo también, que pueden colaborar a contestarlas. Y por supuesto estamos a la orden para cualquier otra consulta que tengan ustedes sobre no solo esta herramienta, sino cualquier otra herramienta que tengamos disponible nosotros en el centro de Georgia Tech Panamá y con la que podamos colaborar a ustedes. Pues con eso cierro. Muchas gracias y le cedo la palabra a la Cámara, que tan atentamente nos ha brindado este espacio para hablar de esta herramienta el día de hoy.